Aló, Ajá, sí. aló, 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 aló.
Colegas, vamos ocupando nuestros asientos, por favor. Muchas gracias. Reanudamos la sesión. Le vamos a pasar la palabra a la jefa de la delegación para que distribuya a su vez el uso de la palabra e ir contestando las preguntas que han formulado los miembros del comité. Quiero aclarar de que el Estado debe tratar de ceñirse a las respuestas concretas, a las preguntas que se formularon, y que siempre está la posibilidad de brindar información adicional. Sabemos que hay cosas que se preguntan que requieren investigación al interior del Estado. Pueden enviar información adicional dentro de las 48 horas siguientes al examen por la vía escrita. Pero también es importante que la información que ustedes ya tengan aquí nos las brinden para que los colegas puedan evaluar sus respuestas y, llegado el caso, hacer preguntas de seguimiento. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a la distinguida jefa de la delegación, la señora fiscal, para que comencemos con las respuestas. Tiene la palabra, señora. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, estuvieron, los representantes de este comité estuvieron 70 minutos formulando o realizando interpretaciones y realizando opiniones. Solamente 28 minutos fueron algunas preguntas concretas, pero los restantes 43 minutos fueron de interpretaciones, elucubraciones y opiniones. Hay un cúmulo de preguntas, las queremos responder todas. Queremos que este diálogo, esta interacción se haga en el marco de lo que establecen los convenios internacionales y el respeto que debe privar a los estados. Pero parten de falsos supuestos. Más que preguntas objetivas, se observaban como abogados acusadores. Y es incongruente que este espacio para los derechos humanos, para el debate de los derechos humanos, se haya tratado de esa manera de Estado venezolano. Pero hicieron juicios de valores, apreciaciones muy subjetivas. Y yo quiero, para que el excelentísimo señor Benachor cierre la boca, la ciudadana María Fiuni es una jueza, no un juez. Y no es cierto que haya sido violada ni torturada. Nunca fue violada ni torturada. Quisiéramos, porque es una afirmación demasiado grave, que nos consignaran elementos de pruebas. Nosotros vamos a consignar el escrito de esta ciudadana donde ella misma afirma de su puño y letra de que no es cierto lo que se dice en un libro que se escribió al respecto. O sea, se acusa al Estado de una infamia. Así como se han dicho otras cosas que no son ciertas. El Estado venezolano es respetuoso de los derechos humanos. No es cierto que no se cumpla el debido proceso. Todas las personas aprendidas se les garantiza atención médica. El Ministerio Público creó una unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, que es un laboratorio que tiene sus propios médicos, sus propios expertos, para que ningún cuerpo policial y ningún establecimiento militar haga reconocimientos médicos, para que las evidencias que se colecten en virtud de un hecho punible donde se presuma la violación de los derechos humanos o que una persona haya sido aprehendida, sean los propios expertos, los propios médicos de esta unidad. Es más, esa unidad es única en el mundo. No hay otro país en el mundo que tenga un laboratorio como el que tiene el Ministerio Público venezolano. Un laboratorio donde se hacen experticias de toda naturaleza, balística, genética, antropológica, química, física, para
solamente en el caso de violación a los derechos humanos y solamente cuando se presuma que la detención, la persona que ha sido aprehendida, presenta rasgos de haber sido maltratado o golpeado. Nuestros procesos todos son transparentes, nos queremos mostrar como somos, transparentes ante el país y ante el mundo. Todas las personas aprehendidas se le garantiza, además de atención médica, acceso a su abogado o abogados de su confianza, a sus familiares, acceso a las pruebas, tiempo suficiente para preparar su defensa. Nuestros procesos son transparentes, no tenemos otro interés que demostrar y hacer justicia. No es cierto que a esta ciudadana juez se le haya hecho un procedimiento en un establecimiento militar. Todos los tratamientos médicos que ella recibió se le hizo con médicos particulares de ella o del Estado en general y especialmente de la Unidad Criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales. Nosotros nos apegamos estrictamente a lo que consagra la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y especialmente la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, a quien el propio legislador, porque esta fue una ley sancionada por la Asamblea Nacional y que autoriza al Ministerio Público como ente rector en esa materia. Igualmente, la gran misión A Toda Vida Venezuela, que es el plan piloto del Estado venezolano para la seguridad y otros aspectos, incluyendo la prevención, que ya voy a hablar también de ese aspecto, autoriza al Ministerio Público para ser la autoridad en materia de protección a la víctima, además que la propia Constitución así lo establece. En el marco de esa ley, el Ministerio Público, desde la entrada en vigencia de esa ley, comenzó a su aplicación, es decir, no es que no se ha aplicado la ley, no se ha ejecutado la ley, ni se ha puesto en marcha, ni se ha puesto en funcionamiento. La ley se ha empezado a implementar y tenemos la coordinación para la protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales que funciona en el Ministerio Público y está desplegada en todo el territorio nacional a través de los centros de protección y a través de las casas de refugio. También tenemos una unidad de tratamiento especial para las mujeres víctimas de violencia. Una mujer cuando ha sido maltratada, una mujer cuando ha sido lesionada requiere tratamiento especial. Por eso creamos estas unidades de tratamiento especial donde tenemos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y expertos en la materia para, con el tiempo necesario para atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia. CONAPRO se llama, exactamente, CONAPRO, Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Lo cierto es que esta coordinación que tiene el Ministerio Público, que funciona en el Ministerio Público, tiene un fondo, unos recursos destinados que el Estado le destina al Ministerio Público y que han sido utilizados para la protección de estas víctimas. La ley incluso prevé, y tenemos un caso, donde se puede cambiar la identidad de la persona. Es decir, si existe temor, peligro de que la vida de la persona corra peligro, la vida de una mujer, la vida de una víctima, la vida de un testigo, se puede hasta cambiar la identidad y el Estado asume todos los gastos que implica no solamente el cambio de identidad, sino también garantizarle trabajo digno a ella y a todo el entorno familiar. Entonces, en materia de mujeres, nosotros hemos sido muy celosos en esa materia. No quiero extenderme en esta área de mujeres porque quienes me van a suceder en la palabra van a exponer un poco sobre los avances que en materia de defensa de la mujer han sido diseñados. Es importante señalar las fotos. Es importante señalar que con motivo a los hechos violentos ocurridos en el Estado venezolano, que comenzaron el pasado 12 de febrero de 2014, esta es la sede principal del Ministerio Público, donde yo laboro conjuntamente
con 800 trabajadores. El Ministerio Público venezolano tiene aproximadamente 10.200 personas. Yo quisiera saber en qué parte del mundo intentan quemar el Ministerio Público, como lo hicieron aquí. Vean estas fotos, como lo hicieron en Venezuela. Sí, aquí quemaron importantes documentos históricos, porque esta es la biblioteca del Ministerio Público. Todos los documentos los perdimos. Por la actuación oportuna de nuestros funcionarios logramos extinguir el fuego. Y yo quiero decirle algo. Nosotros, dentro de la institución, muchos funcionarios resultaron heridos. Y los manifestantes, que ustedes llaman manifestantes pacíficos, ninguno resultó lesionado luego que se retiró de los espacios del Ministerio Público. Esto le ocurrió a la institución que yo represento, la institución del Ministerio Público. Sin embargo, murieron además 43 personas y 878 resultaron heridos. Ustedes saben lo que significa colocar una guaya en una calle de extremo a extremo para que cuando los motorizados pasen se decapiten. Eso ocurrió. Murieron 43 venezolanos, entre ellos un fiscal del Ministerio Público que estaba verificando el estado de salud de una persona. Iba a buscar el médico para trasladarlo a un centro de salud para verificar el estado en que se encontraba. Bueno, murió un fiscal del Ministerio Público. Y si es cierto, se produjeron muchas detenciones, de las cuales el Ministerio Público, como poder autónomo, independiente, inmediatamente les otorgó la libertad, porque no lo que suscribe el policía siempre es cierto, muchas veces son ciertos, pero nosotros tenemos el deber de observar cuando las actas policiales vienen elaboradas correctamente y pedir la libertad de la persona detenida cuando ha sido detenida injustamente. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que esos hechos ocurran. Y fue lo que pasó durante esos eventos vividos el año pasado. Aparte de estas 43 personas que resultaron, que perdieron la vida y que muchos fueron maltratados, otras personas maltratadas, otras sufrieron lesiones, nosotros tenemos todavía privados de libertad 14 funcionarios policiales. En la historia republicana de Venezuela, y especialmente en los 40 años de terrorismo que vivió el Estado venezolano, de terrorismo judicial, nunca se sancionó a ninguna persona por violación a los derechos humanos. Hoy el Estado venezolano sanciona a los responsables de presunta violación a los derechos humanos, y más si esos son demostrados en juicio. En consecuencia, nosotros tenemos detenidos, privados de libertad, 14 funcionarios policiales. Y refieren unos casos en concreto. Gerardo Carrero, tengo en mis manos todas las pruebas que van a ser consignadas donde esta persona fue debidamente atendida, y las actas suscritas por él mismo van a ser puestas a la disposición de este organismo. Igualmente, Resplandor, al cual se hizo referencia, él no está privado de libertad. Y sin embargo, aquí se le endilga situaciones al Estado venezolano que ciertas personas están privadas de libertad, son torturadas o son violadas, y cuando no se tienen elementos de prueba. Por eso es que es importante. Alguien, no recuerdo quién, señaló que los índices de impunidad, porque lo que se castigaba no se corresponde con las cifras de asuntos que ingresan al Ministerio Público. No todo lo que ingresa al Ministerio Público reviste carácter penal. Y eso no es una tendencia en el Estado venezolano, eso ocurre en todo el planeta. Si no, revisen las estadísticas de los distintos países y especialmente los de la región. Lo que ingresa a los ministerios públicos no siempre reviste carácter penal, porque entonces es presumir también que los 351 personas detenidas durante los eventos ocurridos el año pasado, donde la ciudadanía en general fue expuesta y se le vulneraron sus derechos fundamentales como al trabajo, a la educación, a la salud y a la vida de muchos, a la integridad física, es pensar que ellos todos entonces eran responsables porque fueron detenidos. No, allí se le dictó sobreseimiento a más, casi aproximadamente, que esa cifra la vamos a consignar también, a 1.700 personas de los detenidos.
o se les dio libertad plena o se les solicitó el sobreseimiento, porque no existían ningunos elementos de prueba que los comprometieran. Entonces es decir que hay impunidad. No, no hay impunidad, sencillamente hay un debate, un proceso, ingresa un asunto, una denuncia de oficio, por querella o por denuncia, y se procesa y después se determinará si la persona cometió o no cometió el hecho punible y se sancionará o no, dependiendo de lo que arrojen los resultados. Pero es importante tener claro cómo es el proceso penal venezolano, que es un proceso que se ha venido ajustando al sistema acusatorio, que es el que está a la vanguardia de todo el planeta y especialmente en la región, y nosotros somos uno de los estados que hemos sido vanguardia en cuanto al proceso penal, o sea, dejando el proceso penal acusatorio, dejando atrás un sistema inquisitivo que donde se perseguía a las personas sin un debido proceso. Durante estos 16 años se ha caracterizado el Estado venezolano por el respeto a los derechos humanos y especialmente el debido proceso. Yo quisiera igualmente señalar que en el contexto de la violencia contra la mujer, nosotros tenemos cifras exactas, probablemente en algunas interpretaciones en cuanto a lo que se respondió en el cuestionario, pero vamos a consignar las cifras de las estadísticas exactas. Nos preciamos dentro del Ministerio Público de tener un centro de datos. Tenemos las estadísticas de todos los eventos que ingresan al Ministerio Público y egresan. No solamente los hechos punibles, sino también aquellos asuntos que atiende la institución que de alguna manera tienen que ver con el sistema de justicia penal. De esta manera, dejo respondida algunas de las preguntas que se formularon en este espacio. Yo le voy a ceder la palabra a la doctora, a la ciudadana magistrada Carmen Zuleta, que es magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien también responderá a algunas de ellas. Posteriormente indicaré a quién le vamos a dar el derecho de palabra. Muchas gracias. Antes de que haga uso de la palabra la señora magistrada, quiero señalar de que todos los colegas aquí son expertos independientes, todos los colegas merecen el debido respeto y que nadie manda callar a nadie, salvo el presidente de esta sesión, cuando considera de que alguien se extralimita. Así que vamos a seguir en el diálogo de la manera más cordial, más respetuosa posible, como corresponde. Sabemos de que los temas que se plantean generan alguna electricidad, pero por supuesto, todos los colegas aquí se han presentado sus opiniones de manera respetuosa y naturalmente podemos tener distintas visiones, pero quiero que el diálogo se lleve adelante de manera respetuosa. Si el diálogo no se lleva adelante de manera respetuosa, quien va a mandar a callar soy yo, y lo voy a hacer en mi carácter de presidente. Pero estoy seguro que no voy a tener ninguna necesidad de hacerlo. Así que, sin más, le voy a dar la palabra, efectivamente, a la magistrada del Tribunal Supremo. Tiene la palabra, señora magistrada. Sí, muy buenas tardes a todos. Especial saludo a los compañeros del panel, al presidente, a los distinguidos expertos y al público en general. Es muy pertinente que me den la oportunidad de traer un resumen breve de la actividad del Tribunal Supremo de Justicia en estos 15 años desde la puesta en vigencia de la Constitución de 1999. Importante porque con esta Constitución el Estado venezolano adopta un modelo constitucional de Estado social, de derecho y de justicia, y que esto implica un activismo judicial y una función especial para el Poder Judicial. El Poder Judicial, entonces, en nuestra Constitución, es un garante de las garantías constitucionales, de los derechos constitucionales, y debe garantizar igualmente no solamente esta tutela de derechos individuales, sino también de derechos colectivos y difusos. En realidad, no he escuchado señalar alguna de las sentencias muy importantes del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la
los derechos colectivos y difusos que realmente se han declarado en nuestra sentencia. Tenemos, por ejemplo, y para señalar rápidamente algunas, la número 881 del 2001, que incluye la obligatoriedad de incluir en el Seguro Social los medicamentos gratuitos para los enfermos del SIDA. Tenemos igualmente la 85 del 2002 de la Sala Constitucional declarando la nulidad y reprogramación de los créditos hipotecarios indexados, que como podemos recordar han producido la quiebra del sistema inmobiliario en algunos de los países y han dejado sin vivienda a muchas familias. Igualmente tenemos la 1419 del 2007 que ordena la reprogramación del cálculo de los intereses de las tarjetas de crédito, e igualmente las mucho más reciente, la 790-2012, primera en el mundo, que ordena la prohibición de los implantes mamarios no autorizados por el Ministerio para el Poder Popular para la Salud y obliga a resarcir a las víctimas de estos implantes y a remover estas prótesis a costa de la empresa expendedora de las prótesis y de las clínicas privadas que lo hicieron. Todas estas sentencias pueden ser consultadas en nuestra página web de acceso universal y gratuito, www.tcj.gov.be. Se ha comentado aquí que evidentemente, y para nosotros es un orgullo referirlo, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como este pacto, tienen una jerarquía constitucional y sus disposiciones, conjuntamente con las normas constitucionales y los principios generales del derecho, forman parte del sistema o bloque de la constitucionalidad. Evidentemente, esto ha sido así establecido por la Sala Constitucional desde el 2001, caso Servio Tulio Peña. Ahora bien, también nosotros contenemos, es decir, se nos ha preguntado por qué o cómo se implementa este artículo 23 que le da jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos incorporados en nuestro ordenamiento. Y realmente, ¿y cómo se aplica? Desde el 2001, las sentencias de la Sala Constitucional han explicado que todas estas sentencias o estas resoluciones que se vayan a aplicar dentro de nuestro ordenamiento jurídico deben pasar por el examen de la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional, que es quien concentra la jurisdicción constitucional, tenemos que señalar que no tenemos precedente de jurisdicción constitucional en nuestra República. Actualmente ella la tenemos concentrada en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y a esta sala le corresponde, además del conocimiento de la acción de amparo, de otra serie de acciones de tutela de derechos colectivos y difusos, inclusive la acción de omisión por parte de otros, para declarar si otros poderes están incumpliendo sus funciones, las incumplen a medias y puede la sala, como ha ocurrido, dictar transitoriamente, temporalmente, las soluciones del caso o indicar cómo debe ser cumplida esta omisión, esta omisión legislativa o omisión de otro poder público. Pues bien, en el examen y en la aplicación de el artículo 23, la Sala Constitucional, porque tiene establecido un capítulo especial de protección de la Constitución, le corresponde entonces hacer el examen acerca si esta sentencia o esta decisión que pretende o este tratado que pretende cumplirse en los límites de nuestra República afecta o no la Constitución y los poderes en ellos establecidos. En el caso de la sentencia de 2008 de la Corte Interamericana que se ha señalado aquí y donde se ordenó la reincorporación inmediata con el mismo cargo y sueldo
de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, la sala y donde la Sala Constitucional exhorta, es un exhorto al presidente de la República, a quien corresponde la dirección de las relaciones internacionales de la República, a denunciar el tratado. Lo hace porque consideró que esta decisión era inaplicable en Venezuela porque implicaba una intromisión ilegítima e indebida en las funciones que correspondían soberanamente al Poder Judicial. De modo entonces que esta fue la fundamentación de esta sentencia, que también puede ser consultada en nuestra página web. En cuanto a la ley habilitante y al cuestionamiento que se hace de independencia de los poderes, por cuanto se dice que el presidente de la República puede también dictar leyes o asumir una función legislativa mediante una ley habilitante, tengo que señalar que el artículo 236 de la Constitución, en el numeral 8, le otorga al presidente de la República la atribución, ¿verdad?, de legislar mediante decretos, leyes, previa autorización y no delegación del Poder Legislativo, o sea, de la Asamblea Nacional. Esto es propio realmente de nuestro sistema constitucional, de nuestras normas constitucionales. De modo entonces que no hay una dejación de las atribuciones del Poder Legislativo. No, es que pudiéramos decir que la función legislativa constitucionalmente en nuestro país puede ser compartida por el Ejecutivo Nacional cuando hace uso de una ley habilitante. He visto realmente y con mucho interés todas las inquietudes suscitadas por la manera como el Estado venezolano y los tribunales de la República han enfrentado el problema de violencia contra la mujer. Quiero decir que para nosotros esto ha sido una política de Estado, porque nosotros consideramos que una de las causas que impiden la igualdad real entre mujeres y hombres es justamente la violencia. El alto índice de violencia que sufren las mujeres, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo. De modo entonces que por ello y vanguardistamente también, hemos creado una jurisdicción especial, una primera jurisdicción que nace bajo el abrigo de la Constitución. No teníamos antecedentes sobre ello, porque los delitos que afectaban la violencia doméstica, como antes de la ley orgánica vigente de 2007, que se llama con un título muy hermoso, que es la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del 2007, es quien prescribe la creación de tribunales y tipifica igualmente 23 tipos penales, incluyendo la última reforma del 2014, en la cual se incluyó el femicidio y la inducción al suicidio. Pues esta jurisdicción, podemos decir que es la primera en América Latina. Después de nuestra jurisdicción para el enjuiciamiento de estos delitos, solo Guatemala tiene 2 tribunales, ¿verdad?, de violencia contra la mujer. España, un tribunal, o creo que 2 tribunales de competencia regional, y nosotros, en toda la geografía nacional, con 3 instancias, una primera instancia, jueces y juezas de control, de juicio, una segunda instancia, que son cortes de apelaciones. Es cierto, tenemos 3 cortes de apelaciones creadas actualmente y tenemos un proyecto examinado, que está en examen actualmente en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, creando 7 cortes regionales de apelación, porque creemos que es importante mantener el principio de la especialidad en todas las instancias en cuanto al juzgamiento de estos delitos se refiere. Por supuesto, nosotros tenemos en toda la geografía nacional actualmente 76 jueces de violencia. Y
podemos decir que estos tribunales han dictado 40.591 decisiones, y cuando hablamos de estas decisiones, son decisiones conclusivas, es decir, decisiones de sobreseimiento o decisiones condenatorias o absolutorias. No está aquí contemplado el número de interlocutorias que pudieran estos jueces dictar igualmente. Los tribunales se comenzaron a crear progresivamente en toda la geografía en el año 2009. Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia creó una Comisión Nacional de Justicia y Equidad de Género que tiene por objeto proponer la creación de tribunales de violencia contra la mujer e igualmente dicta políticas judiciales en materia de este delito. Tenemos que señalar también que complementariamente a la ley, pues la Sala Constitucional ha hecho un esfuerzo por particularizar el juicio de violencia, que debe ser un juicio particular mucho más célere y distinto realmente del enjuiciamiento de los delitos comunes que prevé el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y es así, por ejemplo, como en la sentencia 1269 del 2012 estableció particularmente en delitos de violencia contra la mujer que si transcurrido el lapso de 4 meses que tiene el fiscal del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público de nuestro país quien tiene el monopolio de la acción penal, no dicta o no solicita un acto conclusivo, entonces puede la víctima querellarse por sí misma particularmente. Y ello ¿por qué lo hemos hecho? Precisamente para impedir la impunidad en este tipo de delito. Tenemos que señalar igualmente que la ley, la última reforma de la ley especial estableció que los delitos de femicidio y inducción al suicidio equivalían a graves delitos contra los derechos humanos y por lo tanto son imprescriptibles y no están sujetos a beneficios procesales algunos. En esta tendencia están yendo las decisiones de la Sala Constitucional, que inclusive ha establecido un fuero atrayente cuando se trata de la comisión de estos delitos tipificados en la Ley Orgánica de Violencia y cuando la víctima son niñas, niños o adolescentes, varones o hembras, la competencia para el juzgamiento de los delitos los tienen también los tribunales de violencia contra la mujer. En cuanto, puedo señalar igualmente que para nosotros estos tribunales de violencia contra la mujer podemos decir que han tenido un desempeño exitoso y han servido ciertamente para empoderar a las mujeres. La prueba está, no solamente podemos verla aquí en una gran mayoría de representación femenina en esta delegación, sino que también nosotros en nuestros poderes públicos tenemos una alta representación de mujeres. E inclusive hay un partido político en nuestro país mayoritario, el partido oficial, que ha establecido como política interna la paridad en la elección de los cargos deliberantes. De modo entonces que esto es importante, porque si bien nosotros no tenemos establecida una cuota electoral, sí tenemos la tendencia real de ir hacia la paridad y lo explicará mejor realmente la representación que tenemos del Consejo Nacional Electoral, donde efectivamente se está exigiendo la paridad en la postulación de candidatas y candidatos. Por otra parte, y ya para finalizar, yo creo realmente que me interesa ciertamente destacar, como aquí ciertamente lo han manifestado los expertos, sí, el modelo de Estado nuestro que hemos realmente adoptado en nuestra Constitución implica muchas medidas novedosas, implica la construcción de nuevos paradigmas y el derrumbe de otros viejos paradigmas. Tenemos que señalar, ya para finalizar, que
en el imperio de la Constitución anterior nuestra, que tuvo vigencia durante 38 años, una Constitución promulgada en 1961, ¿verdad? Transcurrieron 38 años para que en 1988 pudiera existir una ley de amparo y pudieran hacerse efectivo 38 años después las garantías constitucionales que establecía el texto constitucional. Hoy en día nuestra Constitución, y así lo establecido desde el año 2000, desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos y garantías contenidos en la Constitución son de aplicación inmediata y no programática, es decir, no requieren regulación posterior por parte de las leyes para hacerse efectivos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Marjorie Calderón, yo quiero hacer referencia a un evento que sucedió aquí, bueno, en el marco del respeto, cuando el excelentísimo ciudadano Benachur señaló que él se quedó con la boca abierta porque supo que le habían violado a la jueza Fiuni, y quise decir que como no la han violado, bueno, ya no puede cerrar la boca, pero no fue con la intención de ir más allá o irrespetar a el excelentísimo señor Benachur. Quiero darle la palabra a la doctora Marjorie Calderón. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a los expertos por sus preguntas y opiniones. Bueno, efectivamente quiero completar otra serie de sentencias que ha dictado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Yo también soy magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en otra sala que se llama Sala Social. Mas, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha dictado dos sentencias muy importantes y en las cuales han hecho referencia los expertos. Una es la sentencia número 953 del 16 de julio del 2013, en donde anula el artículo 56 del Código Civil que discriminaba a la mujer en relación con el adulterio, entre otros supuestos. Recientemente, igualmente, se anuló de oficio por reedición del artículo 393 del Código Penal venezolano que eximía de la pena al violador que contrajera matrimonio con la víctima. Es la sentencia 695 del 2 de junio del 2015. Entendemos la preocupación, efectivamente, estos dos supuestos ya no existen, ya por sentencia de Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Por otra parte, y en torno a lo que señaló, se me perdió, me perdiste lo de... Ok, lo que señaló el señor Savioli en cuanto a cómo hemos hecho y si hemos aplicado los dictámenes que han hecho aquí la Comisión, los grupos de trabajo del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Hay uno que se dictó en noviembre del 2014, el cual fue informado al Tribunal Supremo en Sala Casación Social. Ese dictamen emanó del periodo de sesiones número 112, que fue del 7 al 31 de octubre del 2014, y en relación con el caso de Emilio Enrique García Bolívar. Efectivamente, en ese caso, en sentencia número 438 de fecha 17 de junio del 2013, se dictó el auto donde se acordaba poner celeridad procesal a lo que estaba solicitando el comité, y efectivamente se hizo la audiencia donde se dictó una de las primeras decisiones que se estaban solicitando en cuanto a decidir una apelación pendiente que había en dicha causa. El comité solicitó que fuera en el breve plazo 6 meses y efectivamente en 6 meses se dictó la decisión correspondiente, en lo cual el caso continúa su curso normal. Quiero participarle al comité sobre ese caso en particular. Muy bien. ¿Oh? La sentencia, los números de sentencia. Sí, las sentencias son la número 438
del 17, perdón, no, es la 336 del 25 de mayo del 2015, Sala de Casación Social, y la número 405 del 17 de junio del 2015, igualmente de la Sala de Casación Social. Esas son las únicas intervenciones que quería hacerle al comité. Ahora le doy la palabra al doctor Larry Daboe, que es el secretario del Consejo de Derechos Humanos. Gracias, jefa de delegación fiscal. Yo quisiera referirme a dos cuestiones que fueron planteadas por este comité, vinculadas con la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta que la Defensoría del Pueblo no forma parte de esta delegación del Estado venezolano. La primera de ellas está vinculada con el proceso de designación. Se dijo que la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, no había sido designado conforme a la Constitución. Yo entiendo que se quiso preguntar cuál había sido el proceso de designación del defensor del pueblo, para que el Estado venezolano pudiera darle información y luego el comité pudiera formarse su criterio sobre el tema. Siendo eso así, queremos informar que nuestra Constitución establece el procedimiento para la designación del defensor del pueblo y los demás órganos del poder ciudadano. Y la propia Constitución atribuye a un órgano, que es el Consejo Moral Republicano, la obligación de constituir un comité de postulaciones, que es quien revisa las candidaturas que luego son presentadas a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la propia Constitución establece el procedimiento para actuar cuando el comité de postulaciones no logra constituirse o no logra llegar a un acuerdo. La Constitución expresamente dice que cuando eso ocurre, corresponde a la Asamblea Nacional proceder a la designación del titular del poder ciudadano que corresponda. No hay una letra de la Constitución que le establezca una mayoría a esa situación allí prevista. Visto eso, el propio presidente de la Asamblea Nacional, ante un hecho cierto, y es que el poder ciudadano no logró el consenso necesario para instalar el comité de postulaciones, solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interpretara la Constitución y definiera cuál era la mayoría exigida para proceder a la designación de esos titulares. La Sala Constitucional estableció que al no haber un requerimiento específico en la Constitución, se puede designar con mayoría simple de los diputados y diputadas. Hecho eso así, la Asamblea Nacional procedió a conformar una comisión parlamentaria integrada, por cierto, por diputados de los dos bloques políticos presentes, los dos principales, las dos mayorías de bloques políticos que existen en nuestro país. Comisión que, por cierto, aprobó por unanimidad los baremos, aprobó por unanimidad los instrumentos de consulta, evaluó en conjunto a ambos bloques políticos, evaluó en conjunto a las decenas de candidatos que se presentaron a la Asamblea Nacional, acordaron un orden de mérito luego de la aplicación del baremo, pero extrañamente ese sector político se negó a respaldar en el momento de la designación el resultado que había salido de la comisión electoral. Y en consecuencia se procedió a la designación del nuevo defensor del pueblo, la fiscal general de la República y el contralor general de la República, con la mayoría simple, en plena consonancia con lo que establece nuestra Constitución. El otro tema que se refiere es al proceso de acreditación de la Defensoría del Pueblo y la revisión especial que realiza el subcomité de acreditación. Yo quiero comenzar comentándole que ese proceso de revisión especial ha sido criticado no solamente por la Defensoría del Pueblo de Venezuela,
sino por instituciones de derechos humanos o defensorías del pueblo de otros países que también integran esa organización de instituciones nacionales de derechos humanos. Las instituciones de derechos humanos del continente americano formularon serias críticas al procedimiento que se ha aplicado y se ha desarrollado en ese caso. Sin embargo, también debemos aclarar que en esencia el proceso de acreditación o de revisión especial se centra en las actuaciones realizadas por la anterior gestión en la Defensoría del Pueblo y que, como lo hemos dicho, ha iniciado una nueva gestión al frente de la Defensoría del Pueblo a partir de diciembre del año 2014. No existe, señores miembros del comité, no existe razón alguna para modificar la acreditación de una institución que tiene todas las garantías constitucionales y legales de independencia y de autonomía. Y no existe ninguna razón para modificarla, especialmente cuando una institución de esa naturaleza, que además es unipersonal, ha recién designado un nuevo titular en el ejercicio de la responsabilidad de dirigir los destinos de esa institución. Esos eran los temas que queríamos referir en relación con la situación de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Sí, hay otra pregunta que quiero responder. En el momento de mi exposición hice referencia a algunas cifras de las investigaciones que adelanta el Estado venezolano en el marco de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Esta comisión fue creada por ley. La Asamblea Nacional legisló y creó una ley denominada Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos por razones políticas durante el periodo de 1958 a 1998. Esa ley crea la Comisión por la Justicia y la Verdad. Esa comisión ha venido haciendo un conjunto de investigaciones sobre las personas que fueron ejecutadas y desaparecidas durante los años 58 al 98. Y las cifras las cifras que fueron dadas durante mi exposición corresponden a la data que reposa en la Comisión por la Justicia y la Verdad. Allá solamente hay un evento que se llama El Caracazo. No se sabe exactamente cuál es el número de víctimas que fallecieron en esa oportunidad, porque las víctimas fueron sepultadas incluso en fosas comunes y hubo que hacer una exhumación para lograr la individualización y la identificación de todas estas víctimas. Entonces, esas cifras que fueron señaladas durante mi exposición se corresponden a los expedientes aperturados por los homicidios, las torturas y las desapariciones durante ese periodo en el país. También quiero darle la palabra nuevamente a la magistrada Carmen Zuleta para completar otra pregunta de las formuladas. Sí, muchas gracias. Realmente oí decir en algunos de los expertos su inquietud por algunas disposiciones que existen en nuestras legislaciones, disposiciones que pudiéramos llamar vetustas, porque en nuestro Código Penal data de 1926, el Código Civil de 1922 con una reforma en el 42 y otra pequeña reforma en el 87, y esto arrastra ciertamente normas discriminatorias contra la mujer. Pues yo quiero señalar que la Sala Constitucional también se ha esforzado por diluir estas discriminaciones que existen en la legislación mediante nulidades que ha podido hacer porque han sido interpuestas o nulidades de oficio porque se trata de normas que han sido reeditadas a pesar de haber sido anuladas por la anterior Corte Suprema de Justicia. Y por otra parte también, cuando no, ha hecho interpretaciones constitucionalizantes que nos permiten acabar pues con esta vetustez de leyes. Tal es, por ejemplo, la sentencia número 953 del 2013
y que establece y que elimina la disposición contenida en el artículo 56 del Código Civil y que impedía que la mujer, después de disolverse el matrimonio, contrayera nuevas nupcias hasta después que transcurriera 10 meses después de la disolución del matrimonio. Pues esta norma fue anulada por esta decisión de la Sala Constitucional. Igualmente, la decisión de 695 del 2015, ya comentada por la magistrada Marjorie Calderón, donde efectivamente también se anula parcialmente la disposición y lo hace la Sala de Oficio, porque la reparación que contenía la norma dada a la mujer violada era siempre que fuera honesta, y esta disposición había sido anulada por la Corte Suprema de Justicia, extinta, y luego volvió a aparecer en otras revisiones de leyes. Pues la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la anula igualmente y hace una interpretación constitucionalizante que también hace nugatoria la última parte del artículo 393 del Código Penal, mediante la cual exime del delito el caso de que la víctima contrajera matrimonio con el violador. No existe más en nuestra legislación entonces esa norma. Igualmente la sentencia 728 del 2006 que anula por reedición definitiva el uxoricidio que existía en nuestro Código Penal. Igualmente, la sentencia 1353 del 2014, que equiparó la ley, la edad para contraer matrimonio, que era discriminatoria, porque el hombre se establecía en 16 y la mujer en 14, pues se estableció en 16 años, de acuerdo con la recomendación justamente que hizo la comisión que examina el Tratado de la CEDAW. Justamente se cita inclusive en la sentencia. Igualmente, la sentencia 1378 del 2014 es también interesante porque establece un fuero atrayente en los casos de víctimas, niños, niñas o adolescentes, varones y hembras, en el caso pues de que fueran víctimas de delitos contenidos en la ley de violencia, por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y de modo entonces que su juzgamiento es por los tribunales de violencia contra la mujer. Y por último, me parece importante señalar una sentencia del 2014 contra los estereotipos, ¿verdad?, sexuales, que ciertamente son difíciles pues de combatir legislativamente, y es así como se prohibió que un periódico pornográfico realmente, en vez de circulación nacional en Venezuela, dictara norma, estableciera pues imágenes explícitas pornográficas, en un intento realmente por adecuar el sentido de la norma sin puritanismo ninguno, pero haciendo respetar sobre todo la dignidad de la mujer. Es importante. Y por último, también quedó sin contestar por parte del Poder Judicial la supuesta disparidad que ven algunos de los expertos entre las cifras contenidas de violencia contra la mujer, me imagino yo que ofrecidas por el Ministerio Público y por los tribunales de violencia. Pues yo tengo que decir realmente que el Ministerio Público, ciertamente, como lo han comentado en la ciudadana jefa de delegación fiscal, lleva su control en cuanto al inicio de la investigación penal. Esa cifra no coincide cronológicamente con el inicio del juzgamiento que ocurre, y estas son las cifras que nosotros llevamos en los tribunales una vez que el tribunal, ¿verdad?, juzga el delito después que acusa el Ministerio Público o bien dicta el acto conclusivo, de manera entonces que esta pudiera ser la supuesta disparidad que pudieran encontrar, y ciertamente nosotros lo hemos referido en otros informes de esta manera. Sí.
También quisiera hacer referencia al tema, aparte de, o responder parte de la inquietud que ha surgido en este espacio acerca de la violencia carcelaria. El Ministerio Público tiene fiscales con competencia penitenciaria, cuya única función es abordar los centros carcelarios para garantizar en ellos los derechos humanos. Pero quería concretamente hacer referencia al punto 188 y al punto 191. Aquí se registran dos casos. Esta es de la respuesta que presentó el Estado venezolano. Aquí se observa que está respondida unas inquietudes acerca de dos casos que fueron resueltos satisfactoriamente por el Ministerio Público y, por supuesto, con la intervención de todos los integrantes del sistema de justicia penal, defensa pública, tribunales y órganos de policía de investigación penal. Entonces pueden observar el resultado con una simple lectura de los puntos 188 y 191, que de alguna manera se responde en parte la pregunta por ustedes formulada. Quedan algunas preguntas pendientes. Nosotros nos reservamos el derecho de responderlas en el día de mañana. Muy bien, muchas gracias. Igualmente tenemos unos minutos más, así que vamos a aprovechar para ver si alguno de los colegas tiene preguntas de seguimiento. El primero, 1, 2, 3, 4 personas. El primero, 5. El primero que ha levantado la mano, 6. Muy bien. Bien, ahora que me quedé callado, nadie levanta la mano. 7. Muy bien. Tenemos 7 personas que van a hacer preguntas. Les pido que sean muy concretos, por favor, para las preguntas de seguimiento, ¿sí? Y mañana entonces retomaremos con las preguntas de seguimiento. El número de personas me ha dejado la boca abierta, pero la jefa de la delegación no me mandará a callar a mí, seguramente. Muy bien, le voy a dar la palabra al señor Víctor Rodríguez. Muchas gracias. Me encanta la manera en que se está desarrollando el diálogo, aclarado el malentendido y voy a hacer preguntas muy específicas. En relación con el principio de legalidad y el artículo 15, nosotros no podemos analizar si a la Constitución, pero sí al pacto. Y desde esa perspectiva, como principio universal, la tipificación de los delitos es universalmente entendido, le corresponde al Poder Legislativo. Esto para mantener mi preocupación por la naturaleza de las leyes habilitantes. Sobre prisión preventiva, en el caso de las personas menores de edad, los niños, niñas en conflicto con la ley, si nos pueden aclarar sobre la reforma reciente a la LOMNA que tenemos entendido disminuyó la edad de imputabilidad penal a 14 años, si nos puede confirmar esa situación. Sobre el derecho a la vida, si nos pueden ampliar un poco sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que creo que es un tema muy importante en términos inclusive de las estadísticas. Hablamos que hubo más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales desde el 2000 y más de 1.000 en el 2014. La pregunta es si nos pueden facilitar, no hoy por supuesto, después, cuántas personas han sido procesadas, cuántas personas han sido condenadas. Hay una práctica nueva que también nos preocupa, nos llama la atención, es militares haciendo función policial. Y especialmente a partir de este año, si nos pueden ilustrar más sobre este tema. También quisiéramos que nos ampliaran la información sobre el tema de detenciones arbitrarias y también el derecho a la vida. Hay un tema que no se puede dejar tocar, la situación de la familia Barrios. Nosotros quisiéramos que nos explicaran un poco cómo está funcionando las medidas de protección de la Corte Interamericana en relación con las muertes y las investigaciones en el caso de la familia Barrios.
Si nos pueden ampliar sobre estadísticas en materia de trata. Yo había hecho una pregunta sobre trata que también quedó en el lindero, en el tintero, perdón. El presidente ofreció un plan de derechos humanos después de los conflictos del 2014. ¿Nos pueden explicar en qué situación se encuentra ese plan nacional de derechos humanos? Finalmente, si tenemos información sobre una prisión que se llama La Tumba, si nos pueden dar un poco de datos de cuál es la condición de las personas que están en esa cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Recia. Maintenant, je passe la parole à Monsieur de Fruville. Ahora le doy la palabra al señor de Fruville. Señor de Fruville, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, doy las gracias a la delegación por sus respuestas, en particular a la jefe de la delegación, por las respuestas que dio sobre casos concretos que yo le había pedido. Y más que todo el caso de Gerardo Guerrero. Ella dio una respuesta muy interesante. Y nos encantaría tener copia del expediente para estudiarlo, al menos de aquí al final del periodo de sesiones. Una dama cuyo nombre olvidé, y perdónenme, habló de una serie de reformas. Más específicamente, mencionó una serie de fallos de la Corte Suprema sobre el tema del adulterio, sobre la edad para contraer matrimonio. Y la pregunta que nosotros habíamos hecho tenía que ver con una reforma legislativa, porque sabemos que ha habido decisiones excelentes en ese sentido en el Tribunal Supremo, lo cual impide prácticamente poner en práctica todo lo que tiene que ver con el pacto. Entonces, quisiéramos saber si van a tomar medidas para remediar eso. En tercer caso, ustedes hablaron de las desapariciones forzadas y todo lo que ha hecho el Estado para esclarecer esas desapariciones. Entonces, yo quiero saber si tienen un plan o tienen medidas específicas de búsqueda de los desaparecidos. Y ¿qué pasó con su cooperación con el Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas? Hay varios casos con ese grupo, pero aparentemente ustedes no habían respondido. Sin embargo, con esas reformas recientes a lo mejor podrán responder o tienen información adicional. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Gracias a usted, dice el presidente. El señor Benashur tiene ahora la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ante todo, quiero decir que lamento que la jefe de la delegación solamente se quedó con una parte de mi intervención. Yo en mi intervención dije algo positivo, entre otras cosas. En particular, dije algo positivo del sistema político de Venezuela. Y también hice un comentario crítico. Y no era necesario contestar de manera desproporcionada. En segundo lugar, este comité recibe información. Nosotros no trabajamos sobre la base ni de prejuicios, ni tomamos partido, ni nos ponemos del lado de uno o de otro. Simplemente recibimos información y sobre Venezuela nos llega muchísima información y de hecho el Estado parte conoce toda esa información porque ella aparece en la página web del Comité de Derechos Humanos y es más, es información pública. Nosotros les participamos a ustedes esa información. La compartimos con ustedes sin tomar partido, o sea que no estamos tomando partido, no hay ningún prejuicio. Nosotros simplemente les transmitimos esa información que nos llega y esperamos sus respuestas. Gracias. Merci beaucoup. Gracias a usted. Ahora tiene la palabra Sir Nigel Rodley. Adelante. Sí, gracias. Retomo esto último que se dijo.
La verdad es que me llamó la atención que la delegación dividiera lo que nosotros dijimos entre preguntas y comentarios. Quisiera saber cuál es la metodología que utilizaron para hacer esa división, porque a veces una pregunta lleva a una explicación, a veces la pregunta tiene que ver con un texto incomprensible. Entonces, a lo mejor el hecho de que uno diga que una pregunta es incomprensible, ellos lo interpretan como una opinión, pero en realidad no, es una pregunta. Bien, ahora quisiera hablar de los pormenores que pedí. A lo mejor son estadísticas, a lo mejor eso llega más adelante a través de ese departamento tan competente del Ministerio Público. En relación con la violencia hacia la mujer, sobre todo la violencia que redunda en muertes. A lo mejor también pueden darnos cifras sobre violencia contra los LGBTI, incluida la violencia que termina con pérdida de vida, incluidos procesos judiciales y lo que pasó al final en los tribunales y qué pasó con los autores de estos actos. Hice una pregunta que tal vez no es uno de los problemas más graves en Venezuela, pero aún así queremos tener información al respecto. Y se trata de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres para trabajo de igual valor. Quisiéramos estadísticas sobre el tema. Y por último, una observación. Alguien habló del Instituto Médico Legal de la Oficina del Fiscal. Francamente, no entiendo. O sea, es mejor que esté en la Fiscalía y no en la Policía, que era donde estaba antes, pero yo me pregunto si no tendría más independencia y no estaría en una situación más segura si dependiera de la Judicatura, como pasa en otros países, o incluso si dependiera directamente del Ministerio de Salud. Ahora, esta sí es una pregunta. ¿Cuáles serían las repercusiones de una propuesta como la que acabo de hacer para el Estado parte? Gracias. Thank you very much. Now... Muchísimas gracias. Doy ahora la palabra a la señora Cleveland. Thank you, Mr. Chairperson. Gracias, presidente. Es un tema que acaba de abordar Sir Nigel, pero quiero reiterar mis preguntas sobre la destipificación del aborto y los derechos de las personas LGBTI en el Estado parte. Gracias. Thank you. Gracias, dice el presidente. Now I pass the floor to Ms. Y ahora doy la palabra a la señora Vattenfall. Gracias. Es más bien una aclaración. La señora Ortega Díaz habló de la edad del matrimonio, que se alzó a los 16 años de edad. Preguntó, ¿es para niños y niñas o solo para niñas? Gracias. Thank you very much. Y el último que va a hacer una pregunta de seguimiento es el señor Bardellashvili. You have the floor, sir. Thank you very much. I'll be very brief. Gracias. No me voy a explayar. Primero, quiero apostillar a lo que ya han dicho mis colegas. El diálogo implica un intercambio de opiniones. A veces los miembros del comité manifiestan sus opiniones y sus preocupaciones como resultado de la información suministrada. Y, claro, esperamos recibir como respuesta opiniones también. En cuanto a la juez Afiuni, se planteó por las preocupaciones mandadas por muchos observadores imparciales al comité que manifestaron que había un problema. Hubo el hecho de la tortura. Esto ha sido dicho por el abogado de la juez. Como no había solamente una investigación clara y transparente puede demostrar que no hubo tortura. Por eso se planteó si estas alegaciones habían sido investigadas debidamente o no. Ustedes también contestaron a la pregunta sobre el uso excesivo de fuerza durante y después de las manifestaciones. La señora jefa habló de los casos. Hubo 12 casos de inculpamiento. Estas personas fueron a juicio y obviamente hubo delitos cometidos
y se llegó a la conclusión que hubo uso excesivo de la fuerza y esta reacción simplemente es digna de encomio. Pero esta información no es suficiente para apaciguar las preocupaciones acerca de otros casos de personas que fueron asesinados por tiros cerca de donde hubo las manifestaciones. Hay preguntas acerca de estos casos. Queríamos saber si estos casos habían sido investigados o no. La delegación tiene la posibilidad de brindar información al respecto. No podemos esperar que las víctimas de la tortura o las víctimas finadas brinden pruebas. Es más bien la obligación del Estado investigar. Nosotros no somos jueces, no estamos aquí de jueces. Estamos simplemente tratando de averiguar qué es lo que está pasando y celebramos cualquier información que nos dé la delegación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes de cerrar la sesión, quiero agradecer por el diálogo que estamos teniendo y entender de que cuando el comité plantea preguntas, el señalar una explicación de la pregunta sirve para focalizar la respuesta, simplemente esa cuestión. Así que los colegas intentan llevar el diálogo naturalmente de la manera más pertinente como corresponde. Hemos trabajado mucho, le quiero agradecer a los intérpretes estos minutos de más que hemos tenido. Le voy a pasar la palabra a la Secretaría para que haga un anuncio y ya luego vamos a clausurar la sesión. Señora Fox. Gracias, señor presidente. Quiero anunciar a los miembros que en relación a la sesión de métodos de trabajo, ustedes saben que mañana por la tarde la sesión se dedicará a métodos de trabajo y los temas que están sobre el orden del día tienen que ver con el proyecto de orden del día para la reunión de los estados parte que se va a celebrar el 14 de julio, el proyecto de orden del día sobre el mediodía, discusión para la preparación de una observación general acerca del artículo 6, el aniversario de los pactos gemelos que se celebrará el año que viene y todos los preparativos y luego una reseña del presidente acerca de la reunión de presidentes. Toda esta información y el temario se les mandará por correo electrónico esta tarde. Mañana les daremos toda esta información en impresa y que sepan que la reunión de la Institución Nacional del Reino Unido de Irlanda se celebrará mañana a las 9 en la sala 1016. Gracias.